Y justamente en esta mañana quería compartirles un poquito de lo que es estar en la voluntad de Dios, de los beneficios de poder estar en la voluntad de Dios y cuando no estamos en la voluntad de Dios. Y quería compartirles un texto ahí en el Salmo 40, el versículo 8, lo que dice el salmista David. Salmo 40, versículo 8, dice la palabra de Dios. El salmista decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Yo creo que cada uno que seguimos a Jesús dice que realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Pero la mayoría piensan de que a veces eso es como una imposición, como algo que tiene que estar sujeto a ciertas normas. Hace un tiempo atrás hablaba con una persona y cuando me hablaba y abría su corazón sobre su vida, yo digo: mira, tenés que, una de las cosas es estar dentro de los propósitos de Dios, hacer su voluntad y estar en sus principios para poder caminar como Él quiere. Y una frase que me dijo, dice: ¿y quién puede caminar en la voluntad de Dios? ¿Sabes? Es una persona que hace mucho tiempo, lo puedo decir, no está hoy aquí, así que lo digo libremente, hace tiempo que camina en los caminos de Dios, pero me dijo así, o sea, ¿quién puede realmente caminar en la voluntad de Dios? Había un cuestionamiento de ella y casi como una aceptación de que era imposible casi caminar en todo lo que Dios nos manda. Y yo creo que muchas veces ese es el motivo que muchos corazones nos impulsan a pensar que hacer la voluntad de Dios es rendirse a condiciones impuestas en la palabra de Dios. Yo hago esto porque está escrito. Yo hago aquello porque está escrito. No tengo que hacer esto porque la palabra de Dios lo dice. No hago esto porque la iglesia, me han enseñado esto. O sea, como imposiciones preestablecidas en las cuales nosotros muchas veces vemos y nos movemos. Es como que en este tiempo, ¿no es cierto?, todos sabemos de algunas restricciones que el gobierno ha establecido. Por ejemplo, a mí que justamente tengo que viajar, tenía que comprar alguna moneda extranjera y me era imposible de conseguir. ¿Por qué? Porque había una restricción de parte del gobierno en la cual no se puede ni comprar, ni vender, ni hacer absolutamente nada. Entonces, impusieron por decreto o por no sé qué, que nadie podía comprar, ¿no es cierto? Entonces uno, ¿qué hace? No lo hace voluntariamente, pero acepta aquello que el gobierno ha impuesto, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, me someto a la voluntad del gobierno en este momento, ¿no es cierto? Condicionalmente impuesta esta restricción y bueno, ¿qué voy a hacer? No tengo otra salida. Sabes que muchos hijos de Dios pasa exactamente lo mismo. Creen que la palabra de Dios son leyes establecidas por Dios para
que no hagas esto, que no haga los otros, que no haga aquello. Y encontramos de que estamos más haciendo cosas condicionalmente más que por amor. Y hacer la voluntad de Dios no significa hacer las cosas condicionalmente, sino por amor. Cuando yo hago la voluntad de Dios, la tengo que hacer porque amo a aquel que ha impuesto o ha establecido las ordenanzas para el bienestar de mi vida. Nosotros, si conociéramos, como decía Jesús, le decía a los discípulos, si conocieras el don de Dios, ¿quién es? ¿No es cierto? Y muchas veces si nosotros conociéramos a la persona de Jesús y cuál es el bien y el fin de cada una de su voluntad para con nosotros, ¿cómo podríamos apreciarlo y aferrarnos de esa voluntad mucho más fácil? A veces nosotros creemos que cuando estamos tomando una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios es para hacernos sufrir, sin pensar que los caminos de Dios son tan distintos a los nuestros, que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Muchas veces estamos acostumbrados a manejarnos y a movernos en la vida desde que nos levantamos, en nuestro transitar, en nuestro caminar diario, en nuestro vivir con nuestra familia, con nuestro trabajo, con las cosas que tenemos que hacer de acuerdo a lo que nosotros creemos y a veces muchas de esas cosas también a nuestra conveniencia. Y no a la conveniencia de Dios, no a saber, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es lo que tú quieres para mi vida? Pero quiero decirte en esta mañana que Dios tiene algo para ti, que es la perfecta y agradable voluntad para tu vida. Ahí en el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 2, la última parte, nos dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una voluntad de Dios agradable y perfecta para cada una de nuestras vidas, que nosotros todavía en nuestros pensamientos tan finitos muchas veces no podemos entender. Y Él ha establecido para cada uno de nosotros un plan que lo estableció desde antes de la fundación del mundo, algo que va a establecer, algo que quiere hacer en tu vida, que va a formar en tu vida. No en todos somos iguales, cada uno somos diferentes, pero todos tenemos que pasar por un proceso, porque Dios desea que esa voluntad agradable y perfecta, como dice aquí en Romanos, sea hecha en cada una de nuestras vidas. No la voluntad nuestra, no aquellos pensamientos que nosotros creemos, pero sí la voluntad de Dios. Y Dios lo que desea es quitarnos de esos pensamientos naturales y carnales en los cuales muchas veces nos movemos. Fíjense en lo que dice ahí en 1 Pedro, el capítulo 4, el versículo 2. Porque la voluntad de Dios no es solamente para cierta clase de gente, no es para aquellos que pensamos, uy, esta persona es muy espiritual, eso seguro que está haciendo la voluntad de Dios. Para los ministros, para los pastores, seguro que ellos están haciendo la voluntad de Dios. No es para ellos solamente, es para todos aquellos que son hijos de Dios, aquellos que hemos sido comprados por la preciosa sangre de Jesús. Si tú has sido comprado por la sangre de Jesús,
Tú has aceptado al Señor en tu corazón, eres un hijo de Dios y tienes, por lo tanto, que estar haciendo la voluntad de Dios. Porque para eso Dios nos ha creado, para que nosotros podamos hacer eso, la voluntad de Él. Aquí en el libro de Primera Pedro, capítulo 4, el versículo 2, nos dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios. No debemos vivir de acuerdo a nuestros pensamientos. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él quiere. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres crecer? Tienes que asumir y tienes que someterte a la voluntad de Dios. Ya vamos a ir viendo. En Hebreos capítulo 13, versículo 21. Hebreos capítulo 13, versículo 21. Versículo 20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Está diciendo, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, o sea, en mí y en ti, lo que es agradable. Hay una voluntad agradable, como leíamos. No una voluntad que nos va a llevar a decir, no, me voy a amargar si hago esto, no, voy a terminar mal. No, Dios sabe. Dios conoce el principio, Dios conoce el final, Dios conoce aquellos caminos por los cuales yo tengo que transitar, y ya lo vamos a ir viendo más adelante. Es muy fácil para cualquiera decir, yo quiero la perfecta voluntad de Dios, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, pero lo cierto es que ninguno realmente acepta hacer esa voluntad. Y ¿sabes? Hay algo que tenemos que abrazar en esa voluntad. ¿Sabes lo que es? Como lo mismo que abrazó Jesús, el Getsemaní. Cuando Jesús se encontró con ese Getsemaní, antes de ir hacia la cruz, Jesús tuvo que confrontarse con la voluntad propia y la voluntad de Dios. Y lo podemos ver en su oración cuando Jesús dijo, Señor, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía por dónde tenía que caminar, sabía por dónde Dios lo iba a llevar. Aparte sabía bien cuál era el propósito por el cual Él había venido a este mundo. El propósito, fíjense lo que dice ahí, si tienes abierto en Hebreos, fíjense lo que dice Hebreos 10:7. Es importante que podamos conocer la palabra de Dios y saber lo que ella nos dice. Dice, entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta era la oración de Jesús para con el Padre. He venido a este mundo no para hacer mi voluntad, sino lo que tú quieres. La voluntad tuya es lo que yo voy a hacer. Lo que tú me pidas. Por eso muchas veces vemos reflejado en los evangelios cuando Jesús decía que Él hacía lo que Él veía hacer al Padre. No hacía otra cosa. Si tenía que ir a sanar a un enfermo,
no era porque el enfermo se le cruzaba por delante, era porque en ese momento la voluntad de Dios estaba, el poder de Dios estaba sobre Jesús para hacer la sanidad sobre ese enfermo. ¿Me entienden? Jesús no hacía absolutamente nada que el Padre no quisiera. Por eso simplemente no puedes hacer la voluntad de Dios hasta que mueras a toda voluntad propia. Nadie puede hacer la voluntad de Dios hasta que no muera nuestra propia voluntad. Ahí en Juan, capítulo 5, el versículo 30, vemos algunas palabras de parte de Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 6:38, ahí mismo, en Juan. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese era el propósito de Jesús. No hubo un momento en la vida de Jesús cuando Él no estaba consciente que su propósito en la tierra era hacer la voluntad del Padre. Qué precioso. Si nosotros hemos de ser como Cristo, también tendremos nuestro Getsemaní, cuando seamos enfrentados a movernos a la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces podemos decir, Señor, y con buenas intenciones, Señor, yo quiero obedecerte, quiero hacer esa voluntad tuya en mi vida. Pero hay un momento entonces cuando el Señor toma esa oración sincera de nuestros labios y nos confronta con la realidad. A ver, ¿cuál es realmente si ese momento de que tú estuviste orando esto, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, es verdad en tu vida? A ver si realmente lo que tú estás diciendo cuando estás en el medio de la reunión, cuando hay un ambiente hermoso, cuando está su presencia acá, y yo abro mi corazón y digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sabes? Te digo que Dios lo toma más en cuenta de lo que nosotros creemos. Claro, porque nosotros ¿qué hacemos? Salimos de acá, nos olvidamos, seguimos haciendo nuestra vida, continuamos prolijamente o desprolijamente con nuestra vida natural, pero Dios, que toma como una redoma cada una de nuestras oraciones, la tiene guardada. Y en un momento dice, a ver, David, esa oración que dijiste, ahora te voy a poner en una encrucijada. Vamos a ver, eso que más te gustaba en tu vida, eso que estabas deseando, ¿puedes dármelo? ¿Eres capaz de rendir tu vida a eso? ¿Dónde está tu voluntad o dónde está mi voluntad? ¿Qué lugar ocupa mi voluntad en tu vida? Y ahí nos estamos dando cuenta entonces si la oración en la cual muchas veces pronunciamos delante de la presencia de Dios es verdad o no. El pueblo de Israel, Dios dice ahí en Deuteronomio 8:4, dice que los llevó al desierto para saber lo que había en su corazón.
Dios los llevó al desierto, los llevó a una encrucijada. Dios podía haber llevado al pueblo de Israel directamente hacia la tierra prometida y haberlo evitado de pasar por todas las penurias, por todas las cosas, por toda la angustia, por toda la desazón, por la falta de agua, por la falta de alimento, por todas las cosas. Pero Dios quería saber, quería probar el corazón de ese pueblo, a ver si realmente podían guardar los mandamientos. Y sabes que muchas veces sucede así con nosotros. Dios nos lleva a encrucijadas, a esos caminos cruzados, para saber si realmente hay esas cosas que hemos orado en lo secreto, que ni siquiera otros conocen, pero que sí Dios la conoce. Podemos ser fiel en decir, Señor, lo que yo he dicho ocupa el primer lugar, no el segundo, no el tercero. Tú estás primero en todas las cosas. ¿Sabes? Muchas veces queremos crecer en Dios, queremos avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra madurez en el Señor, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Hay cosas en las cuales están más aferradas en nuestras vidas. Llámese familia, llámese trabajo, llámese economía, llámese lo que sea. Hay cosas que están más aferradas, hay cosas que ocupan el primer lugar en nuestros corazones antes que la voluntad de Dios. Porque cuando Dios nos confronta y nos lleva a esos lugares para ver si nosotros somos capaces de ponerlo a Él en primer lugar, siempre lo ponemos en segundo o en tercer lugar. Por supuesto que siempre está la decisión en nuestros corazones. Podemos estar corriendo, no podemos hacer nada cuando viene la palabra de Dios sobre nuestras vidas, o realmente aceptarla. ¿Y cuál es lo que nosotros realmente deseamos? Si la voluntad de Dios no es aceptada, gozosa y obedientemente, algo puede llegar a suceder en nuestras vidas. Oh, hermano, ¿qué me estás asustando? Total, ahora te vas de viaje, ¿sí? Que se arregle el pastor. No. Te lo digo porque yo también lo he pasado. Cuando no he hecho la voluntad de Dios, alguna consecuencia ha habido en mi vida por la cual he tenido que volver mis pasos a decir, Señor, bueno, ahora está bien. Doloroso es el aprendizaje, pero bueno, acepto lo que tú quieres. Hace muchos años atrás, no sé si en alguna vez lo he dicho, pero si lo he dicho, perdón por repetirlo, pero recuerdo que Dios me llevó en un momento de oración a poder entregar mi corazón, y entregaba a mi familia y todo lo que uno podía tener. Uno dice, te entrego mi casa, mi familia, mis hijos. ¿Sabe qué pasa? Que todo eso es muy fácil para uno. Y te entrego esto, y te entrego lo otro, y te entrego el trabajo, y te entrego... Claro, sí, nosotros decimos, te entrego y después lo tomamos. Te entrego y después lo tomo. Te entrego y después me lo llevo. Te lo dejo ahí en el altar, pero cuando termine el culto me lo llevo de nuevo, guardado en el bolsillo. Y el próximo culto lo vuelvo a entregar de nuevo. Pero nada más que ahí, en ese momento, Señor. Después vuelvo de nuevo a hacer. Y en un momento donde la presencia de Dios estaba, yo muy compungido delante de Dios, le decía, Señor, te entrego todo esto, te entrego todo esto. Y Dios me llamó la atención. Y me dijo simplemente una cosa. Me dice, yo no quiero nada de eso que tú tienes. Yo no quiero ni tu casa, ni tu familia, ni tus hijos. No quiero tu trabajo, no quiero nada. Yo solamente lo único que quiero de ti es tu voluntad. Oh, mi voluntad, Señor. ¿Cuántas veces cantamos acá?
Tu voluntad, Señor, sea hecha en mí, ¿no? Yo dije, Señor, mi voluntad, sí, quiero tu voluntad. Señor, ¿por qué mi voluntad? Si te estoy dando todo, no tengo más nada que darte. Te doy el diezmo, te doy la ofrenda si quieres. No. Tu voluntad, nada más que eso. Porque si yo tengo tu voluntad, voy a tener el resto de las cosas. ¿Sabes qué sencillo? Muchas veces nosotros nos matamos delante de Dios, diciendo, a ver, ¿qué le puedo entregar a Dios? ¿Qué le entrego? ¿Qué tengo para darle? No tienes nada. Entrégale tu voluntad. Entrégale tu corazón. Haz que Él sea el primero. Haz que Él sea el Señor de tu vida, el Señor de tu familia, el Señor de tu trabajo, el Señor de tu tiempo, el Señor de todas las cosas. Que Él tenga el control y el predominio de todas las cosas. Y entonces tiene el control de todo. Mi voluntad, Señor, qué difícil que es. No les digo que lo que les dije. Porque más de una vez, a pesar de que uno le dice, vuelve de nuevamente a tomarlo. Pero gracias a Dios, que Dios es Dios de segundas oportunidades, y Dios tiene misericordia, y nos lleva de nuevo a pensar de que es lo mejor para nosotros. Dios hace lo mejor. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo malo para ustedes? ¿Cuántos creen que Dios tiene algo malo para ustedes? Ninguno, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen que tiene pensamientos de bien Dios para ustedes? ¿Cuántos? Claro, Dios tiene pensamientos de bien. Qué sencillo que es. Es simple. Lo que pasa es que el enemigo trata de meter en nosotros, no hagas esto, no hagas aquello, no te rindas al Señor, no seas un religioso. No estés haciendo esto. No, pero ¿cómo? ¿No ves todo lo que vas a perder? Si yo pierdo, gano. Si yo muero, vivo, decía el pastor Guillermo, ¿no es cierto? La diferencia en Dios, todo lo contrario, lo que es el mundo. Yo necesito el éxito para poder salir adelante, pero en Dios necesito dar. Y si es posible, morir. Cuando más muero, más vive Él. Cuando más desaparezco, más. Es necesario que uno mengue, ¿para qué? Para que Él crezca. Cuando yo menos voluntad tengo, más voluntad de Dios está en mi vida. Hay una historia en el Antiguo Testamento, y Jesús la mencionaba cuando hablaba con sus discípulos, y era sobre la mujer de Lot. ¿Recuerdan? La mujer de Lot. Dice, acordaos de la mujer de Lot, decía Jesús. Y esta historia ahí en el Antiguo Testamento nos habla de que Dios ya había determinado raer de la faz de la tierra a Sodoma y a Gomorra. Y justamente Lot y su familia vivían en ese lugar. Pero Dios quería salvarlos, entonces no querían rendir, no querían salir de ese lugar, estaban cómodos, su familia, muchos conocemos la historia, ¿no es cierto? Y tuvieron que ir los ángeles de Dios para poder casi arrastrarlo de los pelos a toda la familia y sacarlo de su lugar para salvarlos, para que pudieran estar en un lugar mucho mejor, mucho más tranquilo, lleno de paz, tranquilidad, porque ese lugar iba a ser destruido. Ya estaba la voluntad de Dios que ese lugar tenía que ser destruido. Y una cosa le dijo a todos: no vuelvan su mirada hacia atrás. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué hizo la mujer de Lot? Volvió su mirada. ¿Y cómo se convirtió en qué? Ahora,
Yo quiero que puedan entender algo. Cuando Jesús muestra acá, dice, acordaos de la mujer de Lot, no es que está hablando de que solamente por mirar hacia atrás, por la desobediencia se convirtió en sal, sino también porque estaba añorando aquellas cosas que estaban dejando ahí en Sodoma. No quería rendir aquellas comodidades, aquellas cosas que en Sodoma, ahí donde ella estaba viviendo, tenía. Ella pensaba que ese lugar era su mejor sitio. Por eso tuvieron que ir los ángeles de Dios para poder retirar a toda la familia. Y ella añorando aquellas cosas, a ver lo que yo estoy perdiendo, terminó así. ¿Sabes, querido? Muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Dios nos pide algo que rindamos delante de Dios. Y es tanto el anhelo de nuestro corazón de no querer dejar esas cosas. Y lo estamos haciendo muchas veces a regañadientas. Y decimos, pero Señor, voy a dejar esto, voy a dejar mi comodidad, todo para hacer lo que tú tienes por delante para mí. Pero si yo no conozco lo que hay por delante, hay algo mejor. Pero allá estaba algo mejor. Y sabes que cuando suceden estas cosas en el corazón, comienza a entrar amarguras, resentimientos, enojos por no querer hacer lo que Dios quiere. Y es ahí cuando el corazón se empieza a endurecer. El no hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas se endurece en nuestro corazón. Cuando no queremos tomar en cuenta lo que Dios tiene por delante para nosotros, nuestro corazón se comienza a endurecer. Y empieza a amargarse, empieza a entristecerse, nos empezamos a alejar, empezamos a decir, bueno, no, pero me van a volver a decir que hay que rendirme, que me tengo que este tiempo rendir mi familia, que tengo que guardarme, que tengo que hacer esto. Queridos, es lo que Dios está hablando. Y muchas veces nos quedamos en nuestras casas, nos quedamos en nuestros pensamientos, tratando de que las cosas sean hechas como nosotros queremos y no como Dios quiere. Dios tiene hermosas cosas para ti y para mí. Dios tiene cosas preparadas para cada uno de sus hijos. Dios tiene un tiempo en el cual quiere trabajar con cada uno de nosotros. Quiero leerles un pasaje. Libro de Efesios. Efesios capítulo 1. El versículo 7 en adelante dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza
de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hay algo que es el misterio de su voluntad que tiene que ser revelado sobre cada uno de nosotros, pero que Cristo y Dios ya ha preparado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo lo que va a ser tu vida y mi vida. Y quiero decirte, queridos, que sea como sea, de una manera u otra, Él va a cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas. Muchas veces el diablo puede retrasar la obra cuando nosotros le damos ese lugar o abrimos nuestros oídos al pensamiento o a las cosas que el diablo trae sobre nosotros. Pero Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. Y no sirven las buenas intenciones, no son las que cambian el rumbo de nuestras vidas. Las buenas intenciones no sirven de nada, queridos. Lo que cambia el rumbo de nuestras vidas son las buenas decisiones, no las buenas intenciones. Yo puedo tener muy buenas intenciones cuando vengo a la iglesia delante de Dios, presentarme delante de Él, orar todas las veces que quiero, pero si no hay una decisión en el corazón, Dios no puede hacer absolutamente nada. Cuando el rey Saúl estaba reinando en Israel, había recibido una orden de parte del profeta que debía matar a todos, al rey que era su enemigo, hasta los bebés de pecho. Tenía que matar los animales, tenía que matar todos. Pero él desobedeció. Hizo lo que quiso. Pensó de que a Dios le puede agradar esto. Me voy a llevar unos corderitos. Voy a ofrecerlo en holocausto. Voy a hacer lo que yo creo. Lo que yo pienso. Mis pensamientos. Y no la orden que Dios había establecido a través del profeta. Y dice que Dios, al ver la desobediencia de Saúl, no solamente lo desechó, sino que vio ese pecado de rebeldía delante de Dios, esa desobediencia como un pecado de rebeldía. ¿Sabes? Dios a veces nos da una orden a nosotros, a nuestras vidas, para que hagamos ciertas cosas. Y cuando no la queremos hacer, hay un pecado de rebeldía delante de Dios, en los cuales nosotros no podemos seguir conviviendo como hijos de Dios en la presencia de Dios tan libremente. Tenemos que ir y arrepentirnos y decir, Señor, perdóname por no haber hecho tu voluntad, por haber querido hacer mi voluntad. Muchas veces decimos, no, pero a Dios le pasa porque estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo donde Dios parecería como que se le pasa todo por alto. No, no estamos así. Estamos en el tiempo de la gracia, pero Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y lo que fue malo en la antigüedad, desobediencia y pecado, es también para nosotros malo, es desobediencia y pecado. No podemos variar porque los tiempos han avanzado. Muchos de nosotros escuchamos, no, los tiempos han cambiado, debemos ayornarnos a los tiempos. Querido, en las cosas de Dios, Dios sigue siendo el mismo. Y aquel que pronunció la palabra hace miles de años, también es la misma que pronuncia en este día y va a seguir pronunciando que debemos hacer la voluntad de Él.
No podemos vivir en nuestra voluntad, no podemos vivir con lo que nosotros queremos, con nuestros pensamientos, seguir viniendo a la iglesia, seguir levantando la mano, seguir cerrando nuestros ojos, alabando el nombre del Señor, y cuando nos vamos acá hacemos lo que nosotros queremos. Decimos muchas veces, como decía al principio, son las leyes, creemos que son preestablecidas las cosas que tenemos que hacer. Claro, decimos, no tenemos que tomar vino por ahí porque a Dios no le gusta. No tengo que fumar porque a Dios no le gusta. Claro, esas cosas a mí no me molestan. Para mí eso es algo fácil. ¿No es cierto? No tengo que mentir, no miento. Pero la palabra de Dios también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, cuando yo tengo que amar a mi prójimo, no, eso es muy difícil. Ya ahí no tengo que hacer la voluntad de Dios. No, pero escúchame, pero si Él me maltrató, ¿por qué tengo que estar amándolo? Tenés que amar a tu enemigo. Los otros días estaba hablando con una persona también y me decía, no lo puedo soportar, no puedo hacer que venga a mi casa y amarla porque hizo tanto lío que no puedo hacer. No, querido, no es si te gusta o no te gusta, si querés o no querés, es algo que Dios ha establecido en su palabra, que yo tengo que amar aún a mis enemigos, cuanto más si es un hermano. O sea, te haya hecho lo que te haya hecho, no interesa. La orden de Dios está por encima de mis pensamientos, de mi voluntad y de mis deseos. Porque si no me estoy poniendo en rebeldía contra Dios y después yo no puedo abrir mi boca y decir, Señor, desciende con tu fuego. No, porque sí, el fuego de Dios va a descender, pero va a ser para juicio y no para poder quemar aquellas cosas que son hojarasca en nuestras vidas. ¿Me entienden? Yo total me voy. Dentro de un mes, cuando venga, yo no estoy más, así que no se hagan problema. Le puedo decir todo lo que quiera hoy. Pero es la palabra de Dios que ha hablado a mi corazón, y si lo digo es porque Él me lo ha hecho ver. Muchas veces hemos actuado en forma liviana y no estamos en tiempo de actuar en forma liviana. Es tiempo de ponernos serios en las cosas de Dios. Es tiempo de podernos poner en la brecha y decir, Señor, ¿cuál es el lugar que ocupas en mi vida, en mi familia, en mi trabajo? ¿Cuál es el lugar que tú estás ocupando? ¿Quiero realmente hacer lo que tú me estás diciendo? ¿Quiero hacer tu voluntad o quiero seguir en mis caminos? Si quieres seguir en tus caminos, allá tú. Pero si quieres crecer en Dios, si quieres crecer, quieres conocerle a Él para que esa imagen de Dios sea puesta en tu corazón, para que la gloria de Dios cada día, como nos dice ahí en Proverbio, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe? Si hay nubes, el sol no se ve por más que siga creciendo. Estos días atrás tuvimos una semana, el sol estaba muy arriba, pero yo no lo veía. Parecía el pentagrama, pero sin la nota sol. ¿No es cierto? Estaba lleno de nubes, lleno de tormentas. Y a veces así están nuestras vidas. Dios quiere iluminarnos, Dios quiere alumbrarnos, pero hay tanta tormenta, hay tantas nubes, hay tantas tempestades en nuestro corazón que la luz de Dios no puede penetrar. Realmente, queridos, y con esto termino. Yo creo que es un tiempo, como venimos escuchando, que debemos dejar de jugar. Es un tiempo donde tenemos que poner la voluntad de Dios en nuestras vidas. No sirve de nada, como yo les contaba.
Te entrego mi casa, te entrego mi auto, te entrego mis hijos, Señor, encárgate. Sí, porque yo ya no puedo hacer más nada. ¿Sabes qué fácil que es? Es como cuando los chicos vieron que no quieren hacer los deberes en la casa, y entonces uno va a la maestra y le dice, señorita, encárguese usted porque mi hijo no me hace caso. ¿Cómo? Escúcheme, yo estoy con 4 horas, le dice la maestra con su hijo. Y si a usted no le hace caso, que está 20 horas con usted, se piensa que yo con 4 horas puedo educar a su hijo. Imposible. ¿No es cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ponemos a Él o seguimos caminando en nuestra voluntad? No es para que se queden tristes, sino hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Hay esperanza para aquellos que dicen, Señor, mire, si les leí el versículo de Salmos, al principio es para leerlos ahora todos juntos. Vuelvan a Salmos, ahí. Salmo 40, versículo 8, ¿lo tienen? Amén. Aleluya, Señor, gracias. Salmo 40, versículo 8. ¿Están todos? Vamos a leerlo todos juntos. Amén. A ver. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Vamos a leerlo de vuelta. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha... Vamos de nuevo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La palabra agradado significa que está satisfecho, que está contento, que está alegre por hacer la voluntad de Dios. ¿Tu corazón está triste? Si está triste es porque no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Está alegre tu corazón? Aleluya. Entonces ponte de pie. Aleluya. Porque si estás contento es porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y cada vez que tu corazón empieza a entristecerse, empieza a decir, Señor, ¿estoy haciendo mi voluntad o tu voluntad? ¿Estoy caminando en tus propósitos o en mis propósitos? Y si tu corazón comienza a entristecerse, Señor, llevo esta carga. Quiero dejar a tus pies, a los pies de tu cruz, todas mis decisiones, todo aquello que es mis pensamientos, y quiero agradarte. Quiero agradarte, quiero vivir contento, quiero vivir alegre, quiero vivir feliz, bienaventurado, quiero vivir en tus propósitos, sabiendo de que tú tienes pensamientos de bien para mí, para mi hogar, para mi familia. Tú tienes pensamientos de bien. Aleluya. Amén. Aleluya. 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 Tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado
oh Dios. Enséñame tus caminos, Señor. Enséñame, Señor. En tu palabra está, que no sea una carga para mí, que realmente lo pueda hacer con gozo y tomar cada día. Tu palabra, que es lumbrera mi camino, la que me guía, pueda tomarlo con gozo, Señor. Enséñame tus caminos. Enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. ¿Sabes? Cuando estoy haciendo su voluntad también, no solamente Él te limpia. Podía haber hablado un poco más, pero la hora está muy avanzada. Dios corta ligaduras. Dios hace cosas nuevas. Dios va a estar contigo cuando pases el umbral de la voluntad tuya a la voluntad de Dios. Dios va a limpiar tu carga. Va a hacer que ese río de Dios comience a fluir. Y sabes, cuando falta ese amor, Dios comienza a darte ese amor para otros también. Para aquellos que te rodean, quizás en tu familia si estás pasando por problemas, piensa: Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero que tú me limpies mi mente, limpie mis pensamientos, para que puedas fluir libremente sobre mi vida y tú puedas ser agradado, para que puedas ser reflejada la persona de Jesús. Amén. Señor Jesús, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de enseñanza, porque es tu amor la que nos corrige, es tu amor la que nos lleva hacia ti, la que nos lleva, Señor, a encontrarnos contigo, a corregir el rumbo de nuestra vida. Señor, es por amor a ti y es por el amor que tú tienes para con nosotros, porque nunca abandonas a tus hijos, sino, Señor, que tienes el cuidado para llevarnos a esa gloria eterna, a ser reflejada la persona de Jesús, para que la imagen de Cristo sea en nuestras vidas, para que otros la deseen y puedan decir: mira, por el camino que ha estado caminando, camino de duda, un camino de lucha, un camino de muerte quizás, pero está con gozo, está con bendición. No hay tristeza en su corazón, porque Jesús está con él. Señor, y yo te doy las gracias en esta mañana y bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que cada uno de ellos pueda regresar a su hogar en victoria. Señor, pensando que tú eres quien estás por encima de todas las cosas. Y como cantábamos en esta mañana, tú eres aquel que nos estás guardando en medio de la tormenta. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio
en medio de la tribulación. Te bendigo, amado Jesús, por este hermoso día, por lo que tú has hecho, por lo que tú haces y aún por lo que tú vas a hacer. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde y te acompañe. Nos veremos dentro de un mes para algunos.